La unidad B del Real Madrid está que se sale en el segundo partido del parón de selecciones. Modric, que ha hecho un partidazo, Arda Güler, que cada día es más líder de la selección turca, y Brahim Díaz, que sigue demostrando que es mejor como revulsivo que como titular en la selección marroquí. Vamos a comentarlo. Ya sabéis, estoy últimamente subiendo un poco menos de vídeos, me estoy tomando este parón de selecciones un poco a modo descanso, a modo vacaciones, en los que subo un solo vídeo al día y algún día que a lo mejor suelto no subo un vídeo, pero bueno, que estoy bajando un poco el ritmo del parón para volver más fuerte cuando empiece la temporada regular, cuando empiece otra vez el fútbol de clubes. Y vamos a comentar los partidos de los jugadores del Madrid en el parón de selecciones. Ya hice un vídeo y en ese partido, en los primeros partidos de las eliminatorias de este parón, los jugadores del Real Madrid no habían brillado demasiado, habían tenido un paso intrascendente, muchos por partidos. Arda Güler, que no hizo un mal partido, tampoco fue un gran partido. Brahim, que sí que marcó un gol, pero su partido tampoco fue brillante. Y Luka Modric, más de lo mismo. Pero en el caso de hoy, en los partidos de ayer, los jugadores del Real Madrid sí que se salieron, especialmente esos tres. Luka Modric, Arda Güler y Brahim Díaz. En ese orden, además, que los iremos comentando, no en ese orden, pero sí que el nivel de los jugadores. Y bueno, voy a empezar comentando un poco el partido de Carvajal, que jugó con España, un partido que ganó sencillito la selección española, pero Dani Carvajal no tuvo una gran actuación. Es el único jugador del que no voy a poner estadísticas ni nada, el resto voy a poner sus estadísticas del partido con los mapas de calor. Pero bueno, Carvajal no tuvo un gran partido, pero ya sabéis, me preocupa poco que en el parón de selecciones no tengan grandes rendimientos. Y además Carvajal es un jugador al que se nota que todavía le falta un poco de ritmo, de competición, pero bueno, que estoy seguro que en cuanto se enchufe volverá a ser el de la temporada pasada, por lo menos a un nivel muy similar. La temporada pasada le dimos a ser el mejor lateral derecho del mundo, su mejor temporada individual, a mi parecer. Yo creo que es la mejor temporada que ha tenido Carvajal como jugador de fútbol, y esta temporada, con que esté a un 80% de ese nivel, creo que ya el Madrid tiene al mejor lateral derecho otra vez del mundo, porque es que la temporada pasada fue una auténtica barbaridad. Pero lo dicho, con España ayer no tuvo un gran partido. El que sí que tuvo un gran partido fue Arda Güler. Turquía ganó 3-1 a Islandia, un partido tremendo de Arda Güler, que lo voy a comparar luego con el anterior, pero es que si vemos su partido, 64 pases con 91% de eficacia, 4 pases clave, una asistencia, y estuvo a punto de dar otra asistencia, que dejó solo con un toque, con un pase al primer toque entre dos defensas, buenísimo para su compañero, y él decidió pasarla al delantero y el delantero la mandó a Cuenca, pero era una ocasión que podía haber tirado perfectamente y se podría haber ido con 2 asistencias el bueno de Arda Güler. 4 pases clave, asistencia, 6 pases largos de 7, o sea, 86% de precisión, 6 de 7, solo falló un pase largo, y 4 toques en área rival. Con esto y el mapa de calor podemos ver que Arda Güler no está ejerciendo como un atacante, pero tampoco como un interior. Es un poco el organizador y el jugador que filtra jugadas, el jugador que mueve al equipo y el jugador que más peligro genera desde una segunda línea. Y esto es Arda Güler. No es un interior, no es un Toni Kroos, no es un Luka Modric, pero tampoco es un extremo al uso o es un delantero, no. Es un jugador de segunda línea con muchísima llegada, pero muchísima capacidad para incidir en el partido de muchísimas otras maneras, ya sea asistiendo, ya sea distribuyendo, moviendo al equipo, asistiendo, marcando. O sea, tiene todos los palos en su bolsa. Arda Güler es un jugador totalmente increíble, y el partido que dejó contra Islandia es brutal, y si esto lo replica en el Real Madrid, va a ser un jugador diferencial, porque creo que es esto lo que necesita el Real Madrid de Arda Güler. No necesita un Arda Güler que sea muy goleador, que bueno, obviamente no te va a venir mal, pero ya para eso tienes a otros jugadores como Mbappé y como Vinicius. Necesita el Real Madrid de Arda Güler esto, que sea capaz de jugar entre líneas, que sea capaz de mover al equipo y que sea capaz de generar muchísimo peligro filtrando pases. Al final, 4 pases clave, una asistencia y otro que no cuenta como pase clave, pero que podía haber sido otra asistencia. O sea, estamos viendo que pudo dar 5 pases clave sin ningún tipo de problema y 2 asistencias. Arda Güler, brutal. Y si vemos sus números un poco más defensivos o en otras perspectivas, podemos ver que hizo 4 regates con un 91%, y luego realizó 4 centros y ganó 6 duelos con un 86% de precisión. Otros números tremendos de Arda Güler, y en recuperación 5 balones que recuperó el turco. O sea, partido brutal de Arda Güler, liderando a la selección turca con 19 años. Es ya el líder de toda una selección turca, que sí, que no es de las mejores selecciones del mundo, pero sí que es una de esas selecciones revelaciones, una de esas selecciones que, aunque no sea la principal candidata y quizá la segunda,
es una selección que puede dar un susto a cualquiera y es como, creo que en el futuro esa selección turca puede convertirse en la selección croata de hace unos años. Esa selección que es capaz de hacer grandes papeles y de incluso colarse en alguna final o en alguna semifinal. Ya lo hemos visto en cuartos de final este año y quizá en un futuro podamos verla en unas semifinales o en rondas más avanzadas, y si eso lo logran es gracias a que Arda Güler va a aumentar su nivel, ya no solo a replicarlo, que con eso ya hemos visto de lo que es capaz, pero si consigue aumentarlo y seguir en la progresión que tiene pinta este chico, puede ser una selección a tener en cuenta. Ahora nos vamos a ir a la comparación entre el partido de Arda Güler contra Islandia y el de Gales el otro día, y vemos que es un partido infinitamente superior. El otro día solo dio 17 pases con un 85%, el partido de ayer 64 pases, o sea, es que tuvo muchísima más participación en el juego. Además de que el otro día dio 2 pases clave, ayer 4, y ya digo que podían haber sido 5, y además de la asistencia. 6 pases largos ayer, el otro día 2, con un 100%, pero 2, o sea, 4 pases largos menos, un tercio menos de pases largos, y en toques en área rival el otro día tuvo 2 y ayer tuvo 4, o sea, que el partido podemos ver que es el doble, el triple o el cuádruple en algunos casos en prácticamente todas las facetas. Fue un partido muy superior en el que se cargó a la selección turca al hombro. Ahora nos vamos con Brahim Díaz, que ha vuelto a marcar con Marruecos, el otro día metió contra Gabón en un 4-1, metió el 3-1, pero ayer contra Lesoto metió el gol de la victoria en el minuto 93 y además siendo un jugador muchísimo más eficaz de lo que fue el otro día contra Gabón. Contra Gabón jugó de titular, ayer jugó como suplente, salió en el 56 más o menos, y vemos la diferencia de partido, o sea, la diferencia que hace Brahim entre suplente y titular. Como titular es un buen jugador, pero es que como suplente es una auténtica bestia. Podemos ver que casi dio los mismos pases jugando muchísimo menos, 42 el otro día, 36 ayer, con un poquito más de precisión en el día de ayer. 4 regates con un 100% de eficacia tuvo ayer, y el otro día saliendo como titular solo 2 con un 40% de eficacia. O sea, la diferencia es muy grande, y en cuanto a pases clave el otro día no dio ninguno y ayer 1. Y en los duelos ganados ayer ganó 5 con un 83% de precisión y el otro día 6, uno más, pero con un 35%. Es que es un jugador que, lo dicho, que de titular es un buen jugador, puede ser buen jugador, puede tener buenos partidos, pero es que lo que te aporta de suplente, esa electricidad, esa capacidad también de activarse muy pronto, nada más salir del banquillo, es un jugador de activación inmediata y es un jugador con un desborde tremendo, y que si le metes como suplente con las defensas ya un poco más cansadas, es un jugador diferencial. Y vemos que el otro día no le metieron en un partido abierto, le metieron en un partido cerrado, en un 0-0, y aún así fue capaz de tener 4 regates con 100% de eficacia y de cambiar prácticamente el partido y dar el gol de la victoria. O sea que creo que Brahim, para mí, para mi dinero, sigue siendo un mejor revulsivo que titular, y eso es algo que le puede pesar porque al final le va a costar hacerse un hueco de titular, pero porque es demasiado bueno como suplente. Entonces hay un poco la bendición para el Real Madrid y el problema, la maldición para Brahim Díaz, pero bueno, que mientras siga rindiendo a este nivel, que está a unas cifras muy buenas, 2 partidos seguidos marcando, más cuando marcó el otro día con el Madrid, o sea, está a un gran nivel el bueno de Brahim Díaz. Y ahora nos vamos con Luka Modric, que tiene 39 años y muchas personas piensan que ya no vale. Yo no estoy de acuerdo en eso, creo que es un jugador que sigue teniendo todo lo que tenía, o casi todo lo que tenía Luka Modric en sus mejores momentos, lo que pasa que en pequeñas dosis, y normalmente te aporta más desde el banquillo de eso, porque ese físico, esa velocidad, ese regate destaca más en los minutos finales cuando las defensas rivales como Brahim están más cansadas. Pero también te puede hacer buenos partidos de titular porque su inteligencia táctica, su calidad es inmensa, lo que pasa que no te los va a hacer todos los días. Si le sacas 5 partidos, pues lo mismo te hace uno bueno de esos 5 de titular. Pero es un jugador que tiene la capacidad, y que el Real Madrid no lo ha renovado porque sea Luka Modric. El Real Madrid lo ha renovado porque es un jugador tremendo y todavía sigue siendo bueno y puede ser muy útil para esta plantilla. Y ayer contra Polonia lo pudimos ver, marcó el gol de la victoria de falta, un golazo de falta para dar la victoria en las clasificatorias europeas a Croacia contra Polonia, pero es que vemos su partido, 98 pases con 95% de precisión, 5 pases clave, 5 centros con un 100% de precisión y, 5 pases largos con un 100% de precisión y 6 centros con un 60%. O sea, el partido de Luka Modric es una auténtica barbaridad y vemos que los pases que falló prácticamente han sido todos centros. O sea, hay algún que otro centro que ha fallado, hay 4 centros que ha fallado y prácticamente son los únicos 4 pases que falló en el partido contra Polonia. Es un partido
inmenso de Luka Modric, que es que destacó en todas las zonas. Vemos su mapa de calor, cómo apareció por todo el campo prácticamente, pero luego además en regates, 3 regates con un 75% de precisión, o sea, 3 de 4, en recuperaciones, 10 recuperaciones de balón, 10 duelos ganados con un 67% de eficacia y los pases en el último tercio, 23. Partido brutal de Luka Modric, que se echó a la selección croata a las espaldas una vez más y que nos está demostrando que sí que es verdad que en pequeñas dosis, que quizá para ciertos partidos puede que no le dé de titular, pero que es un jugador que sigue siendo muy útil. Y yo sigo pensando que para ciertos momentos, ciertos minutos, partidos atascados, Luka Modric es un jugador que sigue siendo útil. Que haya partidos que salga y no consiga hacer nada y no consiga agitar, o en el caso del otro día contra el Betis, que hizo 2 cagadas que fueron 2 contraataques, sí, pero sigue siendo un buen jugador, por eso lo han renovado y por eso tiene que jugar de vez en cuando. Es un jugador que tiene una gran capacidad para, desde el banquillo, incidir en los partidos y un poco, igual que Brahim, revolucionártelos, pero de otra manera, o incluso darles un poquito más de control, porque es que estamos hablando de Luka Modric, el mejor en su posición de la historia, y si no es el mejor, está en la conversación. Así que nada, espero que os haya gustado el partido, el repaso de los jugadores del Real Madrid. Ya sabéis, si no habéis visto los partidos, pues aquí estoy yo para haceros una pequeña crónica, un pequeño análisis, un pequeño comentario de cómo han ido jugando los jugadores del Real Madrid en el parón de selecciones. Así que si os ha gustado, de verdad, un like es fundamental para que en YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomiende a muchísimas más personas. Me hacéis un gran favor con vuestro like. Si no estáis suscritos, pues suscribiros, porque os estáis perdiendo contenido diario de calidad del Real Madrid. Igual que os digo que el like ayuda, también ayuda muchísimo el comentario. Dejadme aquí qué pensáis de Arda Güler, qué pensáis de Luka Modric y qué pensáis de Brahim. ¿Creéis que es mejor como revulsivo que como titular, o vosotros le pondréis de titular? Todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios y también me dejáis vuestro like, que sabéis que ayuda una auténtica barbaridad. También recordaros que os podéis suscribir, que ya os lo he dicho, y os podéis unir a miembros donde tenéis contenido exclusivo en el que vosotros elegís el tema. Ayer subí un vídeo de cómo hago mis vídeos, cómo hago para que suene mejor el audio, cómo hago el plano, un poco mi set de grabación. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, el like y el comentario fundamental, suscribirse obligatorio y unirse a miembro para los que quieran. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.